Pero las sanidades y los milagros, déjeme decirle, tienen que formar parte cotidiana de la dinámica de la iglesia. Tiene que formar parte, porque es lo que Dios quiere. Y cuando yo voy a mirar en pasajes del Nuevo Testamento acerca de esto, lo que yo veo es que Dios ha querido sorprender al mundo. No a nosotros, porque Dios la idea no es tanto que nos sorprenda a nosotros, que nos sorprende, sino que sorprenda al mundo. Si algo sorprendió a la generación de Jesús fue cómo Jesús hablaba con autoridad, cómo Jesús se enfrentaba a algo que no se veía y que todo el mundo sabía que eran demonios y había reacciones. No era algo que pasaba inadvertido, había reacciones muy fuertes. Y hablaba a los enfermos y mira, los enfermos de repente milagrosamente se sanaban. Explícalo, no tiene explicación. ¿Por qué? Porque no es algo hecho con lógica, sino hecho algo divinamente. Es Dios. Entonces, de esa manera Dios quiere que la iglesia se siga moviendo. Dile a que está a tu lado, Dios te quiere usar con milagros. Dile, créetelo. Dile, no seas incrédulo. ¿Qué cara puso? A ver, ¿qué cara puso? De incredulidad, ¿no? Sí, porque es que no lo intentamos. Este es el problema, que no lo intentamos porque en el fondo nos cuesta creer que Dios nos vaya a usar a nosotros. Pero no es cierto, Dios nos quiere usar a nosotros. Déjeme leerle una serie de pasajes que yo seleccioné y que creo que nos pueden arrojar luz sobre el tema, ¿no? Vamos al libro de los Hechos, al capítulo 5, versículo 12 en adelante. Dice, y por la mano de los apóstoles, porque ya vea que no es solo Jesús, ¿no? Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. ¿Por qué los alababa grandemente? Pues porque por el poder de Dios estaba sobre ellos. Era evidente. Entonces el pueblo alababa eso. Qué bonito sería, ¿no?, que también se dijera esto de nosotros. Hay algo tan glorioso, hay tantas cosas maravillosas que pasan, que el pueblo, es decir, la gente alaba a la iglesia por lo que está sucediendo en la iglesia. Y dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban, y dice, mire, dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles. ¿Usted se imagina esto en Las Palmas? Sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra. Milagros increíbles. A lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, de Aruca, de Moya, de Telde. Dice, muchos venían a Jerusalén, a Las Palmas, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Ese era el ambiente. Y yo entiendo, ¿no?, que viniendo a continuación de Jesús, pues la gente viene con un impulso, una carrerilla tremenda. No, la situación no es igual que nosotros. Pero yo creo que la condición de cada uno de ellos sí quiere Dios que sea, de cada uno de nosotros sea como la de ellos. Una condición de fe, porque el problema está en la fe. El problema está en creer lo que Dios ha dicho. Este es el secreto. Somos dados a creer lo que vemos, pero lo que Dios ha dicho muchas veces no solamente no lo vemos, sino que aparentemente, humanamente hablando, es imposible. Y nos vence. Estamos frente a Goliat y nos vence lo grande que es Goliat, lo impresionante, nos vence las palabras que dice, las amenazas que profiere por su boca y nos vence, nos detiene y mata nuestra fe. El temor paraliza. Y el cristiano en muchas ocasiones, y yo lo digo por mí mismo, estamos a veces paralizados cuando Dios quería hacer grandes cosas, ¿verdad? De Pablo se nos dice cómo él, aún los paños, él oraba por los paños, ungía los paños, los enviaba a los enfermos. Y los paños, cuando tocaban al enfermo, hacían que el enfermo se sanara. Pero todo eso tiene que ver con gente que cree, y Dios está esperando que nosotros creamos. La evangelización en Samaria. La evangelización en Samaria fue precisamente con milagros. Luego vinieron Pedro y Juan y oraron por el bautismo del Espíritu Santo y sí, aquello fue ya entonces la locura máxima. Pero al principio la gran conversión de todo el pueblo de Samaria fue por los milagros y las sanidades que hacía Dios a través de Felipe.
Entonces Dios nos quiere usar con eso. No solo quiere sanarte, quiere usarte de esa manera. Pero necesita evidentemente que tú te lo creas, porque si no te lo crees, entonces poco va a ocurrir. El domingo pasado, a modo de repaso, vimos 3 causas que eran un poco el inconveniente. Venían a ser inconvenientes para que Dios pudiera de verdad hacer un gran milagro en mi vida. Una de ellas, y creo que tiene mucho que ver con nosotros, con todos, es la falta de perdón. La falta de perdón, ¿no? Mientras mantengamos eso ahí, bloqueamos la acción de Dios en nuestra vida. Mientras todavía estemos pensando en gente que en fin, que si la tuviéramos delante le diríamos no sé qué, le demostraríamos no sé cuánto, o simplemente no quisiéramos verlos. Habla de que en mi corazón no ha habido un perdón de verdad. Quiero que Dios me perdone, pero me cuesta perdonar a los demás. Y todo eso era un problema. El otro era la incredulidad, ¿verdad? Venir a Dios a decir, bueno, sáname si quieres, sáname si es oportuno, sáname. No, sáname, eso no es. No, como dice el otro, sáname por favor. Sáname por favor. Será sáname por Jesucristo, pero por favor. Por favor, Dios no sana por favor a nadie. Dios sana por fe. Y esto es lo que Dios quiere, porque a Dios no le mueve tu necesidad, le mueve tu fe. A Dios no le mueve lo que tú estés pasando bien o mal. A Él le mueve la fe que tú tienes en lo que Él ha prometido sobre esas circunstancias que tú estás viviendo. Y cuando tú aceptas eso y entras ahí y reclamas lo que Él ha dicho, Él, que se ató con los dichos de su boca y que no miente ni se vuelve para atrás, porque no es un cobarde, ni un mentiroso, ni uno que usa la verborrea para quedar bien. Él cuando habla, la clava. Entonces cuando tú te agarras a eso, Dios hace lo que Él ha dicho que iba a hacer. Y eso a veces nos falta, ¿verdad? Nos falta. Quiero hablarles hoy de la perseverancia. Perseverancia. Si usted está escribiendo, ponga perseverancia. Y titulé este mensaje, búscalo hasta alcanzarlo. Y lo vamos a aplicar a la sanidad, pero usted lo puede aplicar a cualquier promesa que usted está buscando de Dios. Pero me mueve hoy el tema de la sanidad. Hay una historia en la Biblia donde Jesús va hacia la zona de Tiro y Sidón, al norte de Samaria, al norte de Israel, al norte de Samaria, y dice en Marcos 7, 24, dice, levantándose de allí se fue a la región de Tiro y Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer, dice, cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia, es decir, era de varias naciones, una mezcla, no era israelita, no era judía. Dice, y sirofenicia de nación. Y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y el versículo 28 dice, y respondiendo ella le dijo, sí Señor, pero aún los perrillos, debajo de la mesa, comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo Jesús, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a su hija acostada en la cama. Y si te paras a pensar, esa mujer, hay otra versión donde todavía es más crudo el Señor hablando con ella. Pero fíjese cómo la compara con un perro. La compara con algo muy bajo, ¿verdad? Pero ella no se rinde. Y esta es la lección. Ella no se rinde. Ella cree que ese hombre que tiene delante puede cambiarle la vida. Que ese hombre que tiene delante tiene el poder para sanar a su hija. Que ese hombre que tiene delante no tiene ni que ir a la casa suya a sanar a su hija. Ni tiene que ponerle la mano, ni repetir 4 palabras mágicas, ni echarles polvos mágicos. Ese hombre que tiene ahí tiene la autoridad y la capacidad de hacer el milagro en ese momento. Y eso fue lo que ella persiguió. Aún al reproche de Jesús, que podía paralizarla a ella, que luego hablaremos de los retrasos de Dios, ¿verdad? Que podía paralizarla a ella, ella no se echó para atrás, ella se mantuvo en su sitio y se agarró a algo que a Jesús le gustó.
Porque la cosa es que a Jesús le gustó lo que ella hizo, la actitud de ella. No estaba, ya estás rebatiendo, ya te, ¿verdad? No seas pesada, mira que te dije, ya te, ponte a la cola. No, la actitud de ella le llamó la atención a Jesús. Antes hablábamos de la viuda que echó las dos blancas, eso le llamó la atención a Jesús. ¿Qué cosas hacemos que le llaman la atención de Jesús? Tienen que ser obras de fe, es decir, de creer lo que Él ha dicho, que es difícil de creer, que suena imposible, que la gente me va a mirar raro, pero el Señor lo dijo, yo lo creo, y eso es lo que sorprende a Jesús. Muchos de nosotros no alcanzamos milagros porque en el trayecto algo nos asustó. Algo nos hizo detenernos, algo nos paralizó y entonces dejamos de caminar. Y escuchen, nadie que se para llega a la meta. Nadie que se rinde gana una victoria. La cuestión es que yo tengo que llegar al final del trayecto donde me dicen que algo bueno va a pasar. La sanidad es algo que Dios dijo que era para todos. No es solo para los hijos de Dios y no es solo para los pecadores, es para todo el mundo. Porque Jesús se entretuvo en sanar a todo el mundo sin distinguir entre salvos, no salvos, judíos o en este caso, no judíos. Porque su amor, su deleite era bendecir al hombre que es su criatura. Tú y yo somos su criatura. Él está enamorado de nosotros. Él desea el bien nuestro. Por eso tenemos una palabra y por eso tenemos las promesas. Pero la parte que me toca es creer lo que Él ha dicho. Y es cuando no creo, cuando no va a ocurrir. Por mucho que patalee, que llore, que traiga diezmos, ofrendas. Si no creo, porque funciona por fe, para el que cree todo es posible. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si no es por fe, no va a ocurrir nada. Y eso hace la diferencia entre la vida de un cristiano que conoce a Dios de un cristiano teórico que simplemente viene a la iglesia. Mire este otro texto que también yo me agarro a estas cosas porque es que no hay otra. ¿A dónde te vas a agarrar si no está Jesús contigo? Este otro texto de buscad y hallaréis a mí me tiene marcado, Mateo 7:7. Dice, pedid y se os dará. Y dice ahora, buscad y hallaréis. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Esto lo conocemos de memoria, nos lo hemos repetido 10,000 veces, pero no lo hacemos. Nos paramos, nos detenemos, nos desanimamos, nos echan un jarro de agua fría, nos apagan el fuego de nuestro corazón. Escúcheme, usted es el responsable de mantener encendida la llama. Queda contigo, es algo entre tú y Dios, no tiene que ver nadie más. Si entra alguien más es porque tú le dejas. Y dice, va, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y dice, o si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más? Vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Y los que le pidan tiene que ver con lo que Él ha prometido. Porque no se trata de pedir lo que sea. Se trata de pedir conforme a su voluntad. Porque es todo lo que pidiéramos conforme a su voluntad. Entonces mi interés ahora es descubrir si lo que yo estoy pidiendo es la voluntad de Dios. Muchas cosas ya están escritas, otras cosas Dios me lo va a tener que revelar. Porque en la Biblia no dice que nosotros tenemos que construir un colegio, ¿verdad? ¿O lo dice? ¿En dónde? No lo dice. Entonces, ¿cómo sé que es su voluntad? Pues va a ser difícil encontrar en la Biblia. Muchas cosas ya están escritas en la Biblia. Y una de las que están escritas es tu sanidad. Dile que está a tu lado, Dios te quiere sanar. Ve, para eso no hace falta ir a buscar la voluntad de Dios. Para eso no hay que ir a reconfirmarlo con una señal, ni que Dios envíe un ángel. Para eso lo único que hay que hacer es creerlo. Lo dijo una vez y con que lo diga una vez, basta. Porque Dios no necesita repetir las cosas para que tú creas. Dios lo dice una vez y siendo Dios, yo entonces lo creo. Y tú lo crees y tú lo aceptas. Mire, si usted analiza la vida de cualquier persona de éxito, tú vas a ver que el recorrido no fue fácil,
pero es que se mantuvo. El secreto es mantenernos, es perseverar. El secreto, porque usted se cree que, mire, Usain Bolt, ¿sabe? Vecino de uno de aquí de Aruca, ¿sabe? Usain Bolt, ¿sí? Usain Bolt, el hombre más veloz del mundo. Y podremos hablar de Dalí o de Picasso, de los mejores pintores del mundo. Y puedes hablar de Mozart, Beethoven y Bach y los mejores músicos del mundo. Pero yo no creo que todos los mejores músicos, artistas, deportistas del mundo son solo eso. Creo que podía haber incluso gente mejor que ellos, pero en el camino lo dejaron. Lo dejaron. Y en cualquier área de la vida, gente triunfa, pero no necesariamente triunfa el que es más habilidoso. No, habilidoso hay que ser, evidentemente, pero no necesariamente el que más, sino el que continúa hasta el final. Porque muchos habilidosos terminaron en la bebida, muchos habilidosos terminaron en la droga, muchos habilidosos terminaron en un fracaso matrimonial que los destruyó, muchos habilidosos terminaron con una depresión y todo aquello que podían haber desarrollado para ser los mejores en su área, no llegaron a hacerlo porque en el camino algo los detuvo. ¿Dónde está la diferencia? Fe. No creyentes confían en su potencial y confían en un sueño y luchan y a lo mejor llegan hasta el final luchando y peleando y manteniéndose porque hay una fuerza interior que les mantiene y es el deseo de alcanzarlo. Pero el cristiano tiene algo más poderoso que eso. Ya no solamente es la intención o la determinación por lograr un sueño, no. Hay algo más poderoso y es que sé que conmigo va el Dios creador de los cielos y de la tierra que me va a acompañar en el viaje para alcanzar lo que Él ya determinó que yo tenía que alcanzar. Ya no se trata solo de mi sueño. En mi sueño van mis ganas, pero la compañía de un Dios que quiere hacer el milagro en mi vida. Cuando ya está escrito, no tengo que pelear por descubrir si es su voluntad. Yo no vengo a su lado para decir, Señor, ¿será tu voluntad que me sanes el dolor de cabeza? Señor, ¿será tu voluntad que tú sanes a mi hijo, a mi hija, a mi mujer, a mi madre, a mi padre? ¿Será tu voluntad? No, claro que es su voluntad. Esa no es la forma de orar. Lo que tienes que hacer es ir y ponerte a reclamar. Y como dice aquí, pide, busca, clama, espera, determínate. No pares hasta que alcanzas tu promesa. Eso es lo que falta. Y por eso no vemos más cosas, porque nos desanimamos rápido, nos deprimimos rápido, todos nos deprimimos muy rápido. Y eso no funciona. Mire, otra de las cosas que me llamó la atención, el Señor podía haber dicho, que mucha gente es lo que pediría, ¿no? Señor, ¿para qué te pido si tú ya lo sabes? ¿No? Si Dios ya lo sabe, ¿para qué me voy a enredar yo aquí ahora pidiendo? Pero mire, Dios dejó toda la responsabilidad de alcanzar los milagros en que lo pidamos. Por eso dice orar sin cesar. Tenemos que interceder, buscad y hallaréis. ¿Por qué dice buscad y hallaréis? Buscad, buscad. Están buscando a este niño, ¿no? Ahí en Almería buscando a ese niño y buscar y buscar y buscar y gente buscar y buscar y buscar y buscar y buscar. Hasta que lo encuentras. Tu milagro es igual. Tú tienes que buscar tu milagro y buscar y buscar y buscar y buscar y buscar. Porque Dios dijo que lo iba a dar. Y dejó la responsabilidad en mí. Porque Dios podía haber dicho, no te preocupes, yo me encargo. Tranquilo, tú camina, que yo me encargo de todo. No dijo eso. Él puso las herramientas a nuestro alrededor para que pudiéramos acogerlas y nosotros, con su ayuda, su don, alcanzar la bendición. Pero a más de uno lo que le gustaría es quedarse sentado y decir, Señor, tú sabes, ¿no? Tengo problemas con mi madre, arregla a mi mujer. Señor, mira, tengo problemas en mi trabajo, arregla el trabajo. Y Señor, arregla esto y arregla otro. Y así, no, arregla. ¿Cómo que arregla? La responsabilidad es tuya. Tú tienes las herramientas en la palabra para actuar y tienes las herramientas en la palabra para alcanzar el milagro. ¿Quieres un milagro? Pelea por él. Pelea por él.
Pero es que, Señor, llevo 20 años orando por mi esposa y no cambia. Por mi esposo y tampoco cambia. Mi hijo, Señor, mi hijo parece que no entra en vereda. Bueno, habrá que hacer algo quizá de tu parte en lo que esté de tu mano, pero luego está lo otro, y es venir al Señor y reclamar las promesas de Dios en el lugar secreto, ahí con Dios. ¿Cómo? Como Dios dijo. ¿Y lo alcanzaré? Por supuesto, fue Dios el que lo prometió. Entonces todos los días me arrodillo y digo, Señor, esto. Y al día siguiente me arrodillo y digo, Señor, esto. Y esa responsabilidad de alcanzar las cosas no quedó en Él, quedó en mí. Él me dio la capacidad de poder alcanzar el milagro. Tú tienes en tus manos la capacidad de ser sano. Tú tienes la capacidad de salir adelante. Tú tienes la capacidad de conseguir todo lo que Dios ha prometido. La cuestión es que agarres, que sepas lo que Él ha prometido y agarres lo que Él ha prometido y no lo sueltes. Ese es el secreto. Y hay algunos retrasos. Sí, es verdad que hay retrasos. He orado por mucha gente y tarda y no pasa nada. Y otros reciben el milagro enseguida y te extrañan un poco las cosas, ¿verdad? Jesús tuvo un problema. Dice que volviendo él a su ciudad, no pudo hacer muchos milagros. Jesús no pudo hacer muchos milagros. ¿Por qué? Dice, por la incredulidad de ellos. Entonces, cuando no hay fe, evidentemente no se dan las circunstancias para que haya milagros. Hace falta fe. Entonces, cuando tú vienes a Dios a clamar por algo, simplemente acuérdate del pasaje. ¿Qué fue lo que Dios te prometió? ¿Qué fue lo que Dios dijo? No dijo que Él que te prosperaría. Tú agárrate a ese te prosperaría. Mira a ver si hay condiciones. Y si hay condiciones, cumple con las condiciones. Pero el final de la promesa es tuya. La salvación de tu casa, de tu familia. No dice Dios que si crees serás salvo tú y toda tu casa. Yo creo en eso. Y agarrándome a eso, todos los días presento mi casa, mi familia, mis hijos, todo. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Tenemos que asumirlo así. Y cuando yo creo lo que Dios dice, va a ocurrir lo que Él dijo que iba a hacer. Dios tiene todo el control, pero Él nos dejó a nosotros. Él nos dejó a nosotros la responsabilidad de alcanzar las promesas. No vendrán regaladas en el sentido que soy un niño mimado. No, Dios me ha dicho cómo, ahora me toca a mí y te toca a ti. ¿Estás enfermo? ¿Cuántos aquí tienen algún tipo de enfermedad? Le parpadea un ojo más que el otro, yo qué sé, se tiene la oreja caída, ¿no? ¿A cuántos les gustaría que les creciera el pelo? A nadie. Entonces, claro, como no lo piden, no lo van a tener. Evidente, ¿no? Mire, es verdad que Dios a veces retarda sus promesas. Le leo 2 de Pedro 3:9. Dice, el Señor no retarda su promesa. Mire cómo Él quiere que tú lo entiendas. Y esto es un ejemplo, ¿eh? Dice, según algunos la tienen por tardanza. Repito, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos. Paciente, dice, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿por qué Dios retrasa su regreso? Porque cuanto más se retrase, más margen da para que otra gente se salve. Ese es el deseo de Dios. ¿Y qué pasa entonces con las sanidades? Las sanidades van a depender de varias cosas. Ya dijimos varias de ellas el domingo pasado. Pero en este caso, la sanidad va a depender de cuánto tú persistes en la búsqueda. Esta es la palabra en esta mañana para tu vida. ¿Por qué? Porque Él quiere que te agraves en tu corazón el texto que dice, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Qué ha dicho Dios? Eso es lo que importa. No es lo que ves. Quiero que creas lo que Dios ha dicho. Quiero que creas que Dios te quiere sanar hoy. Ahora vamos a orar por sanidad. Prepárate porque vamos a orar por sanidad.
Pero mira, no le echemos la culpa a nadie. Esto es algo entre Dios y yo, entre Dios y tú. Y si no tienes fe, di como aquel padre que dijo: Padre, ayuda a mi incredulidad. Pero ¿por qué perder la promesa que Dios me dio? Jesús va a sanar a cualquiera que se atreva a creerlo, porque su placer es tu sanidad, verte bien, verte próspero. ¿Cuál es tu crisis? ¿Cuál es tu problema? Cierra tus ojos un momento y piensa por un momento, ¿cuál es la crisis? ¿Cuál es el problema? ¿Qué me pasa? ¿Por qué voy tan lento? Y yo sé que no solamente en el área de la sanidad, sino en otras áreas, Dios está hablando a tu corazón. Porque Dios quiere que le creas. Por eso, Pedro salía y Pedro era capaz de creer que su sombra sanaría enfermos. Pablo fue capaz de creer que los paños que él oraba y ungía, al enviarlos a un enfermo lejos, el paño al tocar ese cuerpo llevaría al milagro. ¿Qué eres tú capaz de creer? ¿Qué eres tú capaz de creer?